En el profundo estudio de las sombras humanas, Maquiavelo observó que existen tres naturalezas oscuras que gobiernan a los hombres, y la mayoría de ellos ni siquiera son conscientes de cuál domina sus impulsos. Esa ignorancia no es inocente, es la semilla de su ruina. Porque aquel que no comprende su propia oscuridad se convierte en un juguete del destino, fácilmente manipulado, utilizado y descartado por otros que sí comprenden el arte del poder. Pero los pocos que se atreven a mirarse al espejo sin máscaras, que pueden observar la oscuridad en su reflejo y no apartar la mirada, esos son los que conquistan el dominio sobre sí mismos. El poder pertenece únicamente a los que dejan de fingir ser buenos y aprenden a controlar la sombra que realmente los impulsa. Maquiavelo afirmaba que aquel que no conoce la fuerza que dirige sus emociones, su ambición o su deseo de ser admirado, ya ha firmado su sentencia. Entre esos tres tipos de sombras, el primero es el más común y el más peligroso por su apariencia inofensiva, el narcisista. El narcisista no se ama, aunque aparente hacerlo. Él necesita ser amado, ser visto, ser aplaudido. Entra en una habitación y no busca poder ni oportunidad, sino atención. Sus ojos calculan quién lo miró, quién lo ignoró, quién lo elogió. Vive dentro de un teatro invisible donde la validación es la moneda que paga su existencia. Pero ese aplauso nunca es suficiente. Detrás de cada sonrisa hay una herida abierta, una autoestima frágil sostenida por el reflejo de los demás. Un pequeño desaire lo hiere, una crítica lo destruye, y una humillación lo convierte en vengador. Su seguridad es una máscara, su carisma una actuación meticulosa para ocultar el miedo más profundo, ser invisible. El narcisista no soporta el silencio. Necesita el eco de su propio nombre para sentirse real. Cada logro no es una conquista sino un escenario donde exige admiración. Cuando el mundo deja de aplaudir, su mundo interior colapsa. Maquiavelo lo describiría como un imperio hecho de espejos, brillante por fuera, vacío por dentro. Y cuando esos espejos dejan de reflejar la imagen que adora, destruye todo a su alrededor para intentar recuperarla. Por eso muchos hombres fracasan sin entender por qué. No les faltó talento, les faltó estructura interna. Su ego era de cristal. Un solo golpe de realidad, y se quiebran. Su fuerza era aparente, su autoestima era prestada, y su ambición solo existía mientras había ojos mirando. Ellos no eran guerreros, eran niños perdidos en cuerpos de adultos, rogando por validación en lugar de buscar conquista. Sin embargo, la paradoja es cruel. El narcisista puede ascender muy alto, y muchas veces lo hace. Sabe exactamente cómo usar el rostro perfecto, la sonrisa correcta, el tono que el público quiere escuchar. Se moldea según lo que los demás admiran. En política, en los negocios, en el entretenimiento, asciende más rápido que todos porque necesita hacerlo. Mientras los prudentes planean, él seduce. Mientras los sabios piensan, él actúa. Se convierte en el reflejo del deseo colectivo, y la multitud hambrienta de ídolos lo eleva como a un dios. Pero lo mismo que lo eleva, lo destruye. Porque el día en que los aplausos cesan, el vacío que escondía bajo su máscara se traga su imperio entero. No fue el fracaso lo que lo quebró, fue su adicción a ser visto como perfecto. Cuando el narcisista comienza a perder la admiración, no se retira en silencio. Miente, manipula, se hace la víctima. Reescribe la historia para no ser olvidado. Demoniza a quienes ya no lo aplauden. En el amor, se vuelve controlador, en los negocios, vengativo, en la amistad, envidioso. No puede dejarte ir, porque tu atención es su oxígeno. Si no puede ser el héroe, será la víctima, y si eso falla, será el villano. No por estrategia, sino por desesperación. Eso no es poder, es dependencia disfrazada de dominio.
Una cadena de oro, brillante por fuera, pero que lo ahorca lentamente. Y cuando lo ves, empiezas a notarlo en todas partes, los más ruidosos, los más pulidos, los que siempre necesitan ser especiales. No son libres. Están muriendo de hambre por aprobación. La mayoría de los hombres gobernados por este tipo nunca se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Creen que persiguen grandeza, pero en realidad solo persiguen halagos. Piensan que son líderes, pero son adictos a los aplausos. Mientras construyen un falso yo para que el mundo lo admire, su verdadero yo se marchita en silencio, olvidado. Pasan la vida intentando ser el ideal de otro, sin detenerse jamás a preguntarse, ¿quién soy cuando nadie me mira? Esa es la pregunta que los destruye, porque enfrentarse a ella exige despojarse del personaje. Y cuando lo hacen, descubren que no querían poder, querían parecer poderosos. Esa ilusión se convierte en su jaula, una prisión construida con la necesidad de ser vistos. Maquiavelo entendería esta naturaleza con precisión quirúrgica. No porque despreciara la apariencia, sino porque sabía que el poder real nunca depende de los ojos ajenos. Quien domina su sombra, domina su destino. Pero quien vive del reflejo de los demás, muere el día que el reflejo desaparece. La lección no es moral, es estratégica. El verdadero poder nace del conocimiento profundo de uno mismo, incluso de las partes que asustan. La sombra no debe ser negada, sino controlada. Porque en ella reside la energía que puede destruir o gobernar imperios. El hombre que logra observar su oscuridad sin rendirse a ella, ese es el que Maquiavelo llamaría señor de su propia voluntad. Si este análisis te ha hecho mirar hacia adentro, si has reconocido alguna parte de esta sombra en ti o en los que te rodean, no lo ignores. Estás presenciando la anatomía del poder oculto que dirige el mundo. Por eso, te invito a profundizar en estos estudios, a desafiarte, a conocerte y dominar lo que te domina. Deja tu comentario, comparte este mensaje y suscríbete al canal para seguir explorando los secretos del poder, la psicología y la estrategia humana desde la mirada implacable de Maquiavelo. Porque solo aquellos que comprenden la oscuridad pueden realmente controlar la luz. Maquiavelo habría descrito esta etapa de la evolución del narcisista como el punto en que la sombra deja de ser impulsiva y comienza a volverse estratégica. Ya no es aquel niño emocionalmente hambriento que suplica por atención. Ahora se ha transformado en un estratega del alma humana, un estudioso de la atención, un general en el campo de batalla psicológico. Comprende que la admiración no solo se busca, se conquista, se diseña, se manipula. Ha aprendido a usar el encanto como una espada y la vulnerabilidad como un escudo. Su fragilidad anterior se ha convertido en cálculo, su inseguridad en táctica, su necesidad de amor en una herramienta de control. El narcisista evolucionado ya no seduce por placer o deseo, sino por dominio. Su objetivo no es ser amado, sino ser indispensable, inalcanzable, dueño del deseo de los demás. Cada palabra que pronuncia, cada gesto que ejecuta, está cuidadosamente calibrado para mantener su poder sobre la percepción de quienes lo rodean. Maquiavelo entendería esta transformación como una forma avanzada de manipulación política aplicada a la psicología interpersonal. El narcisista refinado domina el arte de la persuasión emocional, ya no necesita gritar su valor, ahora lo susurra con elegancia. Los elogios que antes lo alimentaban, ahora se convierten en moneda de intercambio. No busca aplausos, sino lealtad. No exige admiración, la compra con una mezcla precisa de carisma, vulnerabilidad controlada y narrativa heroica. El error común es confundir su aparente sensibilidad con profundidad. En realidad, esa vulnerabilidad no es sinceridad, es estrategia. Se muestra frágil solo para parecer humano,
confiesa sus defectos solo para inspirar empatía y se declara imperfecto solo para ser percibido como auténtico. Pero detrás de cada palabra cuidadosamente medida, hay un cálculo invisible. Y cuando alguien cae en su red emocional, ya no es un individuo libre, sino una extensión del ego del narcisista. La verdadera arma del narcisista no es su belleza ni su inteligencia, sino su capacidad para reflejar lo que los demás quieren ver. Se convierte en un espejo viviente, reproduciendo los deseos, las inseguridades y los sueños de su víctima hasta que ésta confunde su reflejo con amor. Cuando logra eso, tiene el control absoluto. No necesita levantar la voz, no necesita imponer su voluntad, la otra persona se la entrega voluntariamente. Maquiavelo lo definiría como una forma de dominio blando, donde el poder se ejerce desde la ilusión de la libertad. El narcisista se presenta como víctima cuando necesita compasión, como héroe cuando necesita admiración y como mártir cuando quiere manipular la culpa. Es un maestro en transformar la emoción ajena en energía a su favor. Cada lágrima, cada halago, cada acto de consuelo que recibe se convierte en alimento para su imperio invisible. Con el tiempo, la víctima comienza a sentir una extraña sensación de inferioridad que no puede explicar. Su realidad se distorsiona lentamente. Se siente pequeña junto a él, aunque no entienda por qué. Comienza a dudar de sí misma, a depender de su aprobación, a temer su silencio. Y cuando eso sucede, el narcisista sabe que ha ganado. La mente del otro se ha rendido. A partir de ese momento, puede premiar con atención o castigar con distancia, sabiendo que ambos gestos tendrán el mismo efecto: control. Si se le enfrenta, usa la culpa como arma. Si se le acusa, convierte la acusación en prueba de persecución. Si se le abandona, finge ternura para volver a atraer. Es un ciclo que no busca amor, sino energía. Y aunque parezca contradictorio, el narcisista no destruye por odio, destruye por necesidad. Sin la mirada del otro, se siente inexistente. Maquiavelo diría que su poder radica en la teatralidad. Su vida es una obra cuidadosamente dirigida donde él siempre es el protagonista. Si debe parecer débil para ganar simpatía, lo será. Si debe parecer fuerte para imponer respeto, lo fingirá. Pero en ambos casos, su meta es la misma: mantener la atención centrada en su figura. Es capaz de alternar entre el encanto y la crueldad con una precisión escalofriante. Cuando siente que alguien deja de reflejarle la imagen que desea ver, su independencia, su fuerza, su autonomía, lo castiga con frialdad o lo descarta con una indiferencia devastadora. Su castigo no es físico, sino psicológico: el silencio, la distancia, la indiferencia. Cada una de estas armas invisibles está diseñada para destruir lentamente la autoestima del otro. Porque el narcisista evolucionado no busca destruir tu cuerpo, sino tu percepción de ti mismo. Aún así, lo más perverso de esta dinámica es que incluso después de escapar de él, la víctima lo extraña. Y es ahí donde reside su triunfo. El narcisista deja una huella tan profunda en la mente de quien lo amó que incluso el odio lo mantiene vivo. Te recordará lo que nadie más vio, te dirá lo que nadie más se atrevió a decir, te hará sentir comprendido como nunca antes. Esa sensación de haber sido visto completamente, aunque haya sido una ilusión, se convierte en una adicción. Maquiavelo la llamaría la droga del reflejo, una sustancia invisible que liga a las almas con cadenas de emoción. El narcisista sabe que aunque lo maldigas, si lo recuerdas, sigue ganando. Porque su verdadera obsesión no es el amor ni el respeto, es la inmortalidad emocional, existir en la mente del otro incluso cuando ya no está presente. Pero detrás de todas sus máscaras, detrás de cada papel que interpreta, el narcisista no tiene identidad. Es un vacío que adopta forma según la mirada que lo observe.
Cambia de rostro, de tono, de valores, dependiendo de quien esté frente a él. Su vida es una sucesión de performances sin un centro real. Cuando las luces se apagan, cuando el público desaparece, se queda solo con la pregunta más temida: ¿quién soy? Y ese silencio lo devora, porque no hay respuesta. Ha invertido tanto en parecer que ha olvidado ser. Maquiavelo advertiría que ese es el destino del manipulador que se enamora de su propio artificio. El vacío se convierte en su prisión. Por eso, Maquiavelo concluiría que el poder del narcisista no es verdadero poder, sino teatro. No conquista reinos, conquista miradas. No domina voluntades, las seduce. Pero cuando el aplauso se detiene, su trono se desmorona. El verdadero estratega, diría él, no depende de la percepción ajena, sino del conocimiento de sí mismo. Solo quien enfrenta su propia sombra sin temerla puede realmente controlar el mundo exterior. Y es ahí donde tú, espectador, debes detenerte y reflexionar. ¿Cuánto de ti busca ser admirado en lugar de ser libre? Si esta reflexión te ha impactado, te invito a dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte al canal. Aquí, juntos, continuaremos explorando los secretos del poder, la mente y la oscuridad humana a través de los ojos de Maquiavelo, donde cada palabra es una lección y cada sombra, una estrategia. Él aparece una y otra vez, bajo nuevos escenarios, frente a públicos distintos, ajustando su máscara con precisión quirúrgica. No actúa por pasión, sino por supervivencia psicológica. Cambia de escenario como quien cambia de piel, huyendo de un silencio que lo aterra, porque sabe que en esa quietud habita la verdad que ha evitado toda su vida, la verdad sobre sí mismo. Y en ese instante, el espectador debe preguntarse: ¿acaso ese tipo de existencia también late dentro de ti? ¿Tus metas nacen de tu voluntad o son solo anzuelos para atraer aplausos? ¿Vives para ser o para parecer? ¿Buscas la transformación o simplemente el reflejo de una supuesta evolución que impresione a los demás? Porque si la mentira nace dentro de ti, jamás escaparás de la prisión invisible del narcisismo. Gastarás tus días representando papeles, complaciendo audiencias imaginarias, posando mientras te consumes lentamente desde el interior. Sin embargo, cuando uno se atreve a responder con brutal honestidad, algo comienza a romperse y, al mismo tiempo, a construirse. Se detiene la actuación y comienza la transformación. Pero ese proceso no es romántico ni amable, es una amputación del ego. Cuando la ilusión cae, debajo de ella no hay paz, sino una oscuridad más profunda, más densa, una que casi nadie se atreve a mirar. La mayoría de las personas jamás supera esa primera fase, permanecen atrapadas en su teatro personal, adictas a la aprobación, encadenadas a su propio reflejo. Pero algunos, muy pocos, avanzan. Dejan de necesitar ser admirados y comienzan a necesitar dominar. Ellos no buscan halagos, buscan poder. De esa mutación nace el segundo arquetipo, el maquiavélico. Él no exige amor, no busca temor, solo obediencia. Mientras el narcisista quiere ser visto, el maquiavélico quiere mover las piezas desde las sombras. El maquiavélico estudia al ser humano como un botánico estudia una planta, analiza su estructura, su reacción a la luz, su necesidad de agua. Habla poco, actúa menos, pero cada palabra suya tiene el peso de una estrategia. No confía, no porque odie, sino porque comprende que el juego del poder no se gana con afecto, sino con precisión. Para él, las personas son herramientas, algunas sirven, otras se desgastan, todas se reemplazan. No desprecia la humanidad, simplemente no la idealiza. Sabe que la emoción es una debilidad contable, que la lealtad se negocia y que la bondad, muchas veces, es solo una forma elegante de disfrazar la manipulación. La verdad, en su mundo,
no es un principio, sino un arma. Puede permanecer envainada o desenvainarse, dependiendo de cuál movimiento fortalezca su posición en el tablero del poder. Allí, en los bastidores donde las luces no alcanzan, es donde habita el auténtico maquiavélico. No necesita hablar primero, observa, registra, analiza. Te estudia mientras tú crees estar liderando la conversación. Y cuando finalmente decide hablar, sus palabras no son reacciones, sino detonaciones frías y precisas, diseñadas para alterar el equilibrio del poder, jamás los sentimientos. No se impacienta porque no valora lo suficiente como para hacerlo. Ya anticipó la traición, ya calculó el fracaso, ya aceptó tu posible deslealtad. Juega partidas largas, sin espectadores, sin aplausos. Mientras los demás proclaman sus metas en voz alta, él permanece en silencio, tomando nota. Cuando los otros se jactan, él archiva información. Y cuando por fin percibe su amenaza, ya controla medio tablero. Ese es su mayor secreto, su poder se siente demasiado tarde. El maquiavélico entiende algo que el narcisista jamás comprenderá: la visibilidad es vulnerabilidad. El hombre que se expone, cae. El hombre que permanece invisible, sobrevive. Su presencia es desconcertante, una mezcla de calma y tensión. Puede reír, bromear, seducir, pero hay un vacío en su mirada, una distancia invisible que impide cualquier conexión real. Jamás se entrega del todo. Sus elogios son medidos, su enojo es calculado, sus historias son fragmentos de un guión mayor que oculta la trama real. Te hace creer que lo conoces, cuando en realidad solo te muestra la máscara que eligió para ti. Mientras tanto, él lo aprende todo: tus debilidades, tus deseos, tus miedos. Esa es su victoria silenciosa. No conquista con fuerza, ni con carisma, sino con posición. Y cuando alcanza la posición perfecta, no lucha, encierra. Cuando finalmente reaccionas, ya estás dentro de su red. Cada paso que das fue previsto, cada palabra que dices ya fue analizada. Y ahí comprendes la esencia del maquiavelismo: precisión. No hay caos, solo cálculo. Él no se precipita, no destruye sin propósito, no rompe vínculos y el fuego no le abre un nuevo camino. Toda traición tiene un calendario, toda alianza un precio. Sus gestos, su silencio, incluso su sonrisa, son parte de una coreografía invisible. Su aparente crueldad no proviene del sadismo, sino de la eficiencia. Si herirte avanza su causa, lo hará con sutileza. Si ayudarte le gana fidelidad, lo hará con autenticidad. Jamás sabrás cuál rostro estás viendo, porque él no juega desde un lado del tablero, juega sobre él, mirando a todos los demás mover sus piezas sin sospechar que ya perdieron. Sin embargo, incluso este tipo de mente corre un peligro fatal: la soberbia. El maquiavélico puede dominar a los demás, pero su caída comienza cuando se convence de que siempre es el más inteligente del lugar. La arrogancia envuelta en estrategia sigue siendo arrogancia, y cuando subestima, tropieza. Su verdadera amenaza no es el enemigo externo, sino la ilusión interna de invulnerabilidad. Porque cuando cree que su mente es infalible, el tablero se invierte, y quien observaba termina observado. Esa es la ironía suprema del poder: cuanto más lo controlas, más te controla. Y así, entre sombras y movimientos silenciosos, Maquiavelo revela su lección final: el dominio absoluto no está en ser temido, sino en ser imposible de leer. En los estudios más profundos del pensamiento maquiavélico, se revela una verdad inquietante: incluso el plan más brillante, en el momento en que se muestra, deja de ser poder y se convierte en blanco. Este es el corazón del enigma maquiavélico, la paradoja de su grandeza y su condena. El poder más duradero es siempre aquel que permanece oculto,
el que actúa desde la sombra sin necesidad de proclamarse. Quien domina verdaderamente el juego no muestra sus cartas, ni siquiera cuando gana. Pero en esa constante disciplina, en ese silencio estratégico, surge el peligro, olvidar por qué se jugaba en primer lugar. Y es así como, sin darse cuenta, el estratega se distancia tanto de la humanidad que su propio imperio empieza a pudrirse desde dentro, consumido por la frialdad que alguna vez fue su escudo. Maquiavelo describiría este fenómeno no solo como una caída moral, sino como un colapso de propósito. Porque el poder, cuando se separa del sentido, se convierte en vacío. En ese punto, la pregunta no es si uno conoce a alguien así, sino si uno mismo está convirtiéndose en él. ¿Has empezado a ver a las personas como piezas, como palancas que se mueven al ritmo de tu conveniencia? ¿Observas más de lo que hablas, como un cirujano que analiza antes de cortar? ¿Sientes calma, control y desapego incluso en medio del caos, como si todo el ruido del mundo fuera apenas un tablero que ya dominas? Y lo más perturbador, ¿te gusta esa sensación? Porque quien evoluciona del narcisismo al maquiavelismo puede sentir que asciende, que se fortalece, que alcanza una inteligencia superior. Pero detrás de esa sensación de poder absoluto se esconde el precio más alto: aislamiento, desconfianza y una vida reducida a estrategia y supervivencia. El auténtico maquiavélico vive en un estado permanente de alerta. No confía, no porque haya sido herido, sino porque entiende que confiar es ofrecer una ventaja. Se despierta cada mañana ya inmerso en el juego, antes de mirar su teléfono, antes de pronunciar una sola palabra. Cada día para él es un campo de batalla sin armas visibles, donde las heridas no se miden en sangre, sino en información. No necesita levantar la voz para ser temido, solo necesita comprender lo que el otro desea. Porque quien conoce el deseo del enemigo, gobierna sus decisiones. Él estudia a las personas con la precisión de un científico. Detecta sus inseguridades, sus culpas, sus anhelos ocultos. No los analiza para curarlos, sino para utilizarlos como engranajes en una maquinaria de control silencioso. Para el maquiavélico, cada relación es un experimento, cada favor una trampa, cada silencio una jugada. Su manipulación no es emocional, es estructural. Y cuando llega el momento de atacar, no lo hace con violencia ni con gritos, simplemente tira de un hilo invisible, y toda la ilusión que el otro construyó se derrumba con elegancia. Comprende algo que la mayoría jamás entenderá: el control tiene más poder que el afecto, la influencia dura más que la intimidación. Mientras el narcisista necesita ser amado y el bruto exige ser obedecido, el maquiavélico solo necesita que lo obedezcan sin resistencia. Por eso es peligroso, hace que su dominio parezca elección tuya. Crees que confías en él porque decidiste hacerlo, pero cada palabra suya, cada gesto calculado, fue diseñado para que pensaras exactamente eso. El maquiavélico no convence, condiciona. No discute, estructura el entorno para que resistirse sea agotador y rendirse parezca lógico. Cuando su presa se da cuenta de la trampa, ya es demasiado tarde, está enredada en una red que no puede ver, pero que controla cada movimiento. Y, sin embargo, su manipulación no es vulgar ni sentimental. Él no busca atención ni venganza, su mirada va más allá de lo personal. Aspira al imperio, al dominio integral del tablero. Su ambición no se detiene en las personas, sino que abarca los sistemas, las jerarquías, los engranajes invisibles del poder. Encuentra la bisagra más débil en cada estructura y aplica presión justo ahí. No necesita un trono para gobernar, le basta con que el hombre que se sienta en él le deba un favor. Ese es su genio, obtener el mando sin parecer que lo busca. Mientras los demás persiguen poder de manera directa, él lo obtiene de forma oblicua, a través de deudas,
secretos y silencios. No lucha para gobernar la sala, sino para que quien gobierna le pregunte qué debe hacer. Pero en esa maestría se esconde una maldición. Cuanto más perfecto se vuelve su control, más profunda es su soledad. Nadie lo conoce realmente, porque él mismo dejó de ser una persona y se convirtió en un mecanismo. Cuando todos a su alrededor son piezas, ya no existe vínculo alguno, ni siquiera los auténticos. Entonces empieza a desconfiar incluso de la lealtad genuina, anticipa traiciones inexistentes y vive atrapado entre la paranoia y la brillantez. Su mente no descansa, incluso en la victoria planea la próxima jugada, incluso en la paz siente la amenaza del próximo movimiento. Maquiavelo habría dicho que este es el punto donde el poder deja de ser arte y se convierte en enfermedad. Porque el maquiavélico termina confundiendo maestría con significado. Domina el juego, pero olvida por qué empezó a jugarlo. Algunos, agotados por la estrategia perpetua, se quiebran y abandonan la lógica fría. Lo que emerge entonces ya no es el cálculo, sino el caos. Su control se vuelve furia, su precisión se transforma en destrucción. El estratega se convierte en destructor, porque incluso él, en el fondo, ansía sentir algo real. Pero ya es tarde, su corazón olvidó cómo hacerlo. Busca el riesgo, el dolor, el poder por el poder mismo, y en esa espiral nace el tercer arquetipo, el manipulador devorado por su propio fuego. Por eso, antes de cruzar esa frontera, el espectador debe mirarse en este espejo oscuro y preguntarse, ¿hasta qué punto estoy jugando este mismo juego? ¿Estoy protegiéndome o simplemente me he vuelto incapaz de creer en algo que no sea el control? ¿Mis vínculos siguen siendo humanos o ya son transacciones? ¿Mi identidad sigue siendo mía o se ha vuelto una estrategia? Porque quien habita la mente maquiavélica ya conoce el final de esta historia. Victorias frías, habitaciones silenciosas, ningún rostro confiable, ningún descanso. Solo una mente que nunca deja de girar, un alma que nunca se detiene. Y desde ahí, el siguiente paso ya no es más grande, es más oscuro. En el estudio de Maquiavelo sobre la naturaleza humana y el poder, existe una figura que va más allá del cálculo del maquiavélico y del hambre de admiración del narcisista. Es una entidad primitiva, fría y ferozmente eficaz, el psicópata. Este individuo no busca aprobación, ni necesita la lealtad de los demás, ni siquiera la atención del mundo. Ha trascendido los juegos sociales y morales que atan al resto de los hombres. Su impulso no nace del deseo de reconocimiento, sino del puro dominio, de la voluntad sin freno ni culpa. Mientras otros aún calculan los riesgos o esperan el momento perfecto, él ya ha actuado. No se detiene a pensar en las consecuencias, porque para él, las consecuencias no existen, solo el resultado inmediato y la sensación eléctrica de control absoluto. Su desapego no es espiritual, sino quirúrgico, no siente remordimiento, ni miedo, ni vergüenza. Apenas una emoción, la euforia del poder cuando los demás retroceden. Maquiavelo habría observado con atención esa calma antinatural. Mientras los demás se alteran ante el peligro o el caos, el psicópata permanece inmóvil, con los ojos fijos y vacíos, evaluando sin emoción. Su silencio no es pasividad, es cálculo. No necesita justificar sus actos, porque para él no existen límites éticos ni restricciones morales. La conciencia, dice Maquiavelo, es una carga que los débiles arrastran. Para el psicópata, esa carga fue eliminada hace mucho. Miente sin titubear, hiere sin culpa, destruye sin odio. No lo hace por maldad, sino por instinto. Un depredador no odia a su presa, simplemente no le importa si sangra. Este tipo de hombre se siente atraído por el caos, lo atraviesa con serenidad, lo utiliza.
Mientras el narcisista colapsa sin admiradores y el maquiavélico aguarda el momento estratégico, el psicópata crea el momento. Él es el arquitecto del caos, el fuego en medio de la guerra, el que se fortalece cuando todos los demás caen. Su ventaja es simple pero devastadora, la ausencia total de miedo. Cuando las reglas se rompen, él no se desorienta, él las rompe primero. Es por eso que, cuando los imperios se derrumban y las viejas estructuras ya no protegen a nadie, este tipo de hombre asciende. No porque sea más justo o más sabio, sino porque carece de límites. Cruza líneas, desafía leyes, ignora la moralidad. La mayoría ve fronteras éticas, él ve oportunidades. Y es esa diferencia la que lo hace temido y, a menudo, admirado. Porque en el fondo, el pueblo teme lo que no puede predecir y admira lo que no puede controlar. Su inteligencia es funcional, precisa, letal. Sabe exactamente lo que los demás esperan que sienta, y finge con maestría. Puede llorar, puede sonreír, puede ofrecer compasión si eso le conviene. Pero detrás de cada gesto hay un vacío absoluto. No siente porque sentir lo haría vulnerable. Eliminó esa parte de sí, ya sea por trauma o decisión, y en su lugar, construyó una mente que solo reconoce poder y movimiento. Maquiavelo diría que el psicópata representa la esencia pura de la voluntad sin conciencia. No teme morir, porque la muerte no tiene peso moral para él. Esa indiferencia lo vuelve un rey natural en tiempos de colapso. Mientras los demás se paralizan ante el miedo o discuten sobre las reglas, él actúa. Mientras los débiles negocian, él toma. Es la tormenta que no busca refugio, sino expansión. Pero su triunfo tiene un costo, conquista reinos, pero pierde su humanidad. Gana la guerra, pero camina solo entre las ruinas. Construye imperios, pero se sienta en un trono vacío. Nadie confía en él, nadie lo ama, nadie permanece. Su nombre puede quedar grabado en la historia, pero no habrá lágrimas cuando muera. Y lo más trágico es que eso no le importa. Para él, la salvación es una ilusión, un cuento para quienes temen perderlo todo. Solo cree en la fuerza, en el dominio y en esa brutal capacidad de someter la realidad a su voluntad. Sin embargo, Maquiavelo advertiría que muchos intentan imitarlo. Adoptan su postura, su frialdad, su mirada impenetrable. Pero fingir ser un psicópata no es lo mismo que serlo. Porque cuando el caos real llega, la mayoría retrocede. Piden perdón, buscan consuelo, se quiebran. Solo el verdadero psicópata sigue adelante, no porque sea valiente, sino porque ya no teme perder nada. El miedo requiere imaginación, y él ha destruido la suya. No visualiza la pérdida, ni la culpa, ni el dolor. Está más allá de la narrativa humana. Y esa desconexión le da una ventaja terrible. No se detiene, no se quiebra, no duda. Pero al mismo tiempo, lo condena a una soledad eterna, a un vacío que ni el poder puede llenar. Y así, en el equilibrio entre la ambición y el alma, Maquiavelo vería la advertencia más oscura de todas. El precio final del dominio absoluto es convertirse en una sombra del propio hombre. En los estudios más oscuros de Maquiavelo sobre la naturaleza del poder, hay una figura que se mueve con una velocidad que desafía toda lógica humana. Mientras los demás analizan, calculan o dudan, el psicópata actúa. No planifica meticulosamente, no espera el momento adecuado, simplemente crea el resultado con una fuerza explosiva que desestabiliza todo a su paso. Para el ojo común, podría parecer imprudencia, pero para él es libertad, una libertad tan pura que aterra, porque proviene del desprendimiento total de la vergüenza, de la culpa y del deseo de aprobación social. El psicópata ha cortado los lazos que mantienen a los hombres atados al juicio ajeno. En esa separación radical, ha encontrado su invulnerabilidad.
Pero Maquiavelo advertiría: no confunda su poder con éxito. El psicópata no construye, no preserva, no busca legado. No negocia ni alimenta alianzas. Domina, destruye y sigue adelante. Su reino es el caos, su placer, la disrupción. Vive del momento, no del mañana. A diferencia del maquiavélico, que planea a largo plazo, o del narcisista, que ansía significado y adoración, el psicópata vive en una cadena interminable de presentes intensos. Cada instante debe superar al anterior, ser más violento, más extremo, más sangriento. Y es por eso que, cuando el caos se extingue, el psicópata se marchita. No muere de derrota, sino de aburrimiento. Porque su existencia carece de propósito más allá de la adrenalina del dominio. Sin embargo, algunos de estos hombres llegan a cimas aterradoras. Se convierten en líderes de empresas, generales de guerra, jefes de sectas o señores del crimen. No gobiernan por inspiración, sino por temor. Su voz puede ser más poderosa que un ejército, su silencio puede quebrar la voluntad de un adversario. Su mirada altera la atmósfera de una sala. Todos lo sienten, están ante alguien que no reconoce reglas, ni leyes, ni dioses. Y en un mundo construido sobre ilusiones colectivas, moral, empatía, justicia, quien pisa fuera de ellas adquiere un poder que los demás apenas pueden imaginar. Ese poder absoluto consiste en actuar sin remordimiento, decidir sin duda y destruir sin temblar. Este es el territorio del psicópata, el frío total, el desapego divino. Pero aquí surge la trampa, la ilusión que seduce a los hombres débiles. Muchos admiran a este tipo, creyendo que ser temido es ser fuerte, que no sentir es ser libre, que la implacabilidad es la victoria. No comprenden el costo oculto. El psicópata no elige ese camino, él es ese camino. Su vacío no es una herramienta, es una condena. Vive separado de toda conexión humana. Es incapaz de amar, de sentir alegría, de pertenecer. Puede gobernar una sala con su presencia, pero jamás se sentirá en casa. Puede destruir enemigos, pero jamás conocerá la paz. Porque la paz requiere apego, y él ya asesinó todo dentro de sí que podía unirse a algo o a alguien. Así, la aparente libertad se revela como prisión. Cuando el psicópata falla, su caída es silenciosa y devastadora. No se consume en lágrimas como el narcisista, ni se reconfigura como el maquiavélico. Simplemente se disuelve. Su vacío lo devora porque nunca aprendió a sufrir, ni a esperar, ni a reconstruir. Solo sabe dominar, y cuando la dominación falla, queda la nada. Ningún propósito, ninguna identidad, solo un silencio más profundo que la muerte, porque sigue vivo dentro de él. Ese es el costo final del tercer tipo. Cuando vence, está solo, cuando pierde, desaparece. De cualquier modo, el final es aislamiento. Y aquí Maquiavelo formularía la pregunta más inquietante: ¿qué tipo te gobierna? ¿Qué máscara has llevado tanto tiempo que ya olvidaste que era una máscara? ¿Eres el narcisista que vive de los aplausos? ¿El maquiavélico que manipula creyendo que el control equivale a seguridad? ¿O el psicópata, frío, eficiente, impenetrable, pero vacío? La mayoría de los hombres están regidos por uno, influenciados por otro y fingen no ser ninguno. Pero el único camino hacia el verdadero poder, diría Maquiavelo, comienza con una brutal honestidad. Porque solo cuando el individuo reconoce cuál de sus sombras lo domina, deja de ser esclavo de ella. No se trata de negar la oscuridad, sino de dirigirla. No de fingir bondad, sino de alcanzar soberanía sobre la propia sombra. Ese es el poder más raro, el del hombre que ve al narcisista en sí mismo y lo disciplina, que reconoce al maquiavélico y lo refina, que detecta al psicópata y lo encadena.
No es inocente, no es seguro, pero está despierto. Y en un mundo de hombres dormidos, el que despierta a su propia oscuridad es el más peligroso de todos. Si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti ya reconoce esta verdad. Dentro de cada hombre hay una sombra que susurra, dirige y moldea su destino. Pero solo aquel que la observa de frente puede gobernarse a sí mismo. Si este análisis maquiavélico te hizo pensar, te invito a dejar tu me gusta, comentar tu interpretación, compartir este video con otros buscadores del poder interior y suscribirte al canal. Cada semana exploraremos las mentes más enigmáticas de la historia, aquellos que entendieron que el dominio del mundo comienza con el dominio del alma. Y ahora, frente al espejo más peligroso, aquel que no refleja el rostro, sino la verdad interior, Maquiavelo dejaría caer la última pregunta. ¿Estás preparado para enfrentar la máscara que has llevado durante tanto tiempo que olvidaste que era una máscara? ¿Eres consciente de que cada gesto, cada palabra y cada elección que haces pueden ser, en realidad, una actuación aprendida para sobrevivir dentro del teatro social del poder? El hombre común teme quitarse esa máscara porque debajo de ella no hay certezas, solo la mirada desnuda hacia su propia oscuridad. Pero el verdadero estratega, el que busca dominar su destino, entiende que ningún imperio puede construirse sobre la mentira del ego. Dominar la sombra no significa destruirla, sino aprender a usar su fuerza sin dejarse devorar por ella. Maquiavelo diría que el poder exterior sin control interior es un reino condenado a la ruina, porque tarde o temprano la máscara se rompe, y cuando eso sucede, el que nunca se conoció a sí mismo se derrumba junto con ella. Así que, si esta reflexión ha tocado algo dentro de ti, si sentiste esa vibración silenciosa que se produce cuando la mente reconoce una verdad que el alma ya sabía, escribe en los comentarios: yo domino mi sombra. No como una simple frase, sino como una declaración de soberanía personal. Quienes sean capaces de hacerlo habrán dado el primer paso hacia la conciencia real del poder. Porque solo el hombre que puede mirarse sin adornos, sin excusas, sin máscaras, es capaz de gobernar no solo sobre otros, sino sobre sí mismo. Y recuerda, el viaje hacia la maestría no termina aquí. Si quieres seguir explorando las ideas más profundas de la psicología del poder, del control y de la mente humana bajo la visión de Maquiavelo, deja tu me gusta, comenta, comparte este video para que otros también despierten, y suscríbete al canal para continuar esta travesía por las sombras de la mente. El próximo video no es una continuación cualquiera, es una pieza esencial de este estudio sobre la naturaleza del poder. Y quien lo comprenda, no volverá a ver la vida, ni a sí mismo, de la misma manera.